El gran objetivo de la política pesquera es el de obtener el mayor beneficio posible del ecosistema, respetando su variable capacidad de carga y tomando en cuenta que nos hallamos en el ecosistema que tiene la mayor variabilidad climática, ¿no? Ya mencioné antes fenómenos del Niño y muchos otros fenómenos que ocurren. Considerando todos esos límites de funcionamiento de este maravilloso ecosistema, tenemos que maximizar las ganancias posibles, los mejores usos, pero no solo en términos monetarios. Es decir, no solo en términos de la cantidad que el pescador puede obtener y en cuánto se la va a vender al industrial o para cualquier otro uso. Yo creo que se deben tomar en cuenta también toda la cadena de valor, todos los empleos que se generan, directos e indirectos. Esa es una forma también de medir el beneficio que se obtiene de una pesquería. Sabemos que hay problemas, sabemos que el principal obstáculo es la falta de una cadena de frío, la falta de desembarcaderos adecuados. Hay 39 DPAs, pero 38 están diseñados para botes, no para las embarcaciones de menor escala. Encima hay problemas de congestión, es decir, se necesita también por esta razón una reingeniería completa de todos los procesos que permiten desarrollar esta importante actividad económica. Yo quería poner como ejemplo de valor a precios actuales la producción pesquera de la anchoveta. Aproximadamente un kilo de harina prime cuesta $1.80. O sea, $1.800 aproximadamente la tonelada. Pero esta cantidad deberíamos dividirla entre 4.4, que es el rendimiento que da la harina, en términos aproximados, no absolutos. Pero ese mismo kilo de anchoveta convertido en filete tiene un valor de venta en España de $7.50. Es 237% más. Y en términos de empleo, ni que se diga, ¿no? Son cientos de personas y si consideramos solamente como caso ejemplo la pesquería de consumo humano de pisco, son 4.300 empleos directos. Si esto fuera dedicado a consumo indirecto, es decir, a la producción de harina, probablemente hablaríamos del 10%, 15%, 20% de esa cantidad. La economía debe medirse también en esos términos, no solamente monetarios. El desembarque de anchoveta para consumo humano directo hasta el año 2012 ha sido de total incremento. Después ha habido una caída por efecto de las ondas Kelvin, pero su máxima expresión ha sido de 100.000 toneladas al año, 110.000 toneladas al año. Sin embargo, entre el año 2005 y el 2011 aumentó 411%. Entonces, el destino que le debemos dar al cardumen, si bien es cierto, coincido con lo que dijo Mariano, de que si estamos privilegiando a alguien a pescar dentro de una zona protegida, debe ser exclusivamente para el consumo humano porque es el más óptimo. Y aquel que pesca fuera de esta zona protegida debe ser privilegio del que extrae a dónde orienta esa pesca. Ese a dónde orienta lo va a definir el mercado. Nosotros vivimos en un mundo de oferta y demanda, y en el documento que le he dado está muy claro que el mercado nacional, por lo menos, no demanda más que eso. Y lo que pueden pescar las 500, 1.000 o 1.500 o 2.500 embarcaciones que hemos mencionado, y como dijo Marco Espino, que podrían ser 2,5 millones o 2 millones de toneladas, no tienen otro fin diferente al destinarlas al consumo humano indirecto, es decir, harina, pero una harina que no necesariamente va por los canales formales. Entonces el decreto fomenta el uso indebido de este exceso. ¿Por qué? Porque el mercado no lo absorbe. Bueno, todos conocemos que en el mundo se fijaron los objetivos del milenio para bajar la pobreza hacia el 2015 a la mitad, y que los grandes líderes del mundo refieren de que para 2030 debería desaparecer la pobreza extrema. Uno de los factores fundamentales para poder desaparecer la pobreza extrema y la pobreza en general es la reducción del hambre, y es además
absurdo, hasta inmoral, que un país que desembarca entre 6 y 8 millones de toneladas al año de recursos hidrobiológicos siga todavía padeciendo en algunas regiones altos niveles de desnutrición crónica es absolutamente injusto. En el Perú se han desembarcado en los últimos años aproximadamente 1 millón de toneladas de recursos hidrobiológicos para el consumo humano directo. La mayor parte de este 1 millón de toneladas está destinado a la exportación. Y ahí hay un tema en el que deberíamos, creo yo, poder llegar muy fácilmente a acuerdos y a consensos, que es que si queremos alimentar mejor a nuestra población, si queremos darle alimentos de mejor calidad a nuestra población, deberíamos, los productores de productos hidrobiológicos deberían tener la posibilidad de vender al mismo precio que venden al señor del extranjero los productos pesqueros en el Perú. Y ese es un primer tema. Cuando alguien exporta, tiene una serie de beneficios que no los tiene cuando tiene que vender dentro del mercado interno. Es absurdo. Creo que ahí hay un tema de urgente tratamiento. Hay que romper dogmas en el Estado, porque hablar de beneficios y de estas cosas siempre es un trauma cuando uno pasa el umbral del Ministerio de Economía. Pero creo que ya es momento de darnos cuenta que los peruanos merecemos tener pues el mismo trato y ser igualmente alimentados que los extranjeros por nuestros productos. Partamos de un principio si hablamos de políticas, ¿no? Políticas públicas. Yo creo que un principio básico en este sentido es que las políticas públicas resultan siendo transversales a todo el Estado, a todos los niveles del Estado, gobierno central, gobiernos regionales, y por tanto la pregunta hacia dónde o cuáles son los objetivos de la política pesquera, yo creo que los objetivos deben estar orientados a una explotación sostenible y eficiente de los recursos hidrobiológicos en base a 2 pilares. El primero, que es la investigación científica, y el segundo, que es el establecimiento de un sistema de seguimiento, control y vigilancia efectivo. Efectivamente, el objetivo de la política pesquera debe ser la explotación sostenible y eficiente de los recursos pesqueros. Y ahí, con la palabra explotación, estamos básicamente explicando por qué tenemos que regular la actividad de una flota, de una industria, en fin, ¿no? Regular la actividad extractiva con criterios biológicos. Sí, la extractiva, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la que extrae el recurso del mar y afecta la población, es decir, la biomasa. Sin embargo, ya respecto al proceso, al uso, ya es un menester de la actividad misma y que la tiene que regular el Ministerio de la Producción. Es decir, en este caso hay que separar. Digamos que toda la pesquería la regula el Estado a través del Ministerio de la Producción. Sin embargo, los criterios para la conservación de recursos los propone el Instituto del Mar del Perú, porque la base es la investigación. Y en cambio, sobre el destino y uso es un asunto de la administración pesquera propia, que esto lo tiene que ver el Ministerio de la Producción. La seguridad alimentaria es algo deseable, ¿no? Combatir la desnutrición crónica es un imperativo, pero tratemos de operacionalizar el concepto. ¿Qué es seguridad alimentaria en una economía pequeña y abierta como la peruana? ¿Puedo yo plantear que los agricultores de la costa no deberían hacer uvas para exportarlas a China o a los Estados Unidos, o que los espárragos, en vez de plantar espárragos, deberían plantar sorgo para alimentar a los peruanos o maíz? Ese tipo de dirigismo estatal lo abandonamos hace muchos años porque no funciona. Lo abandonó no solamente los peruanos, lo abandonó el mundo, y optamos por economías de mercado, donde los agentes resuelven de manera individual ese tipo de decisiones y de problemática. ¿Cómo? Pero Alfonso es muy claro en decir, oye, si yo quiero promover el consumo humano directo en el Perú, si yo me preocupo de la nutrición en el Perú, entonces yo tengo que hacer algo con este sistema de incentivos económicos que me da el Estado. Porque si yo dirijo mi anchoveta a España, me dan un drawback. Y me dan un drawback no solamente sobre el valor de la anchoveta que yo he pescado, sino sobre el valor de la lata que estoy reexportando. ¿No es cierto? Es un tremendo incentivo.
Pero si yo la mando a Huancavelica, a Puno, a Ayacucho, no recibo nada. Y uno se empieza a preguntar de qué nutrición y de quién estoy hablando. Estoy hablando de la nutrición de los españoles, de los chilenos, de la gente de Ghana, los centroamericanos, donde nosotros exportamos latas. O me preocupo primero de la nutrición de los peruanos. Entonces, él nos dice, y creo que con razón, oye, ¿por qué no hacemos por lo menos los mismos incentivos para dirigirlo al mercado interno? Y se encuentra como cualquier empresario y analista con el monstruo que es el MEF. Y el MEF va a decir que no. Pero el MEF va a decir que no con razón, porque si le damos ese beneficio a los productores de productos hidrobiológicos para consumo humano directo, también se lo deberíamos dar a los que exportan mangos, a los que exportan espárragos, a los que exportan cualquier producto agrícola que es alimenticio y contribuiría a nuestra seguridad alimentaria. ¿Por qué no darles ese beneficio también por la comercialización interna? Y ahí nos damos cuenta de lo complejo que es hacer políticas públicas y cómo tenemos, yo creo, que preocuparnos en el sector pesca de regular sobre todo lo que es el tema de sostenibilidad, de regular la extracción de para que ésta sea sostenible. La eficiencia dejándosela al mercado. Hemos aprendido eso, nos ha costado muchos golpes en el pasado y creo que, como enfatizamos anteriormente, dejemos de lado las buenas, no las dejemos de lado, las buenas intenciones están bien, y las normas deben ser hechas con buenas intenciones, pero deben ser hechas con los pies en la realidad.